bienvenidos a la segunda entrega de Conversando sobre nuestra historia. Es un placer para nosotros poder compartir con ustedes nuevamente. En esta entrega del día de hoy vamos a conversar sobre Francisco del Rosario Sánchez, y para esto nos acompaña el historiador y también director del Museo de Historia y Geografía, José Guerrero. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, señor Guerrero. Es un placer. A la orden. Vamos a iniciar de inmediato con este programa del día de hoy. Y me gustaría que conversáramos sobre Francisco del Rosario Sánchez. ¿Quién fue antes de convertirse en uno de nuestros padres de la patria? Bueno, Francisco del Rosario Sánchez del Rosario, ese es el nombre de él. Excelente. Porque su mamá, cuando él nació, su mamá fue que lo reconoció. El papá, Narciso Sánchez, lo reconoce después. Por tanto, el primer nombre de él es Francisco del Rosario, porque la mamá era del Rosario. Cuando entonces ya el papá lo reconoce, entonces completó su nombre y su apellido. De tal modo que del Rosario es nombre y apellido al mismo tiempo. Francisco del Rosario, nombre, Sánchez del Rosario. Oh, ¿Entendiste? Sí, claro. El nombre se convierte en nombre y apellido. Interesante. Un personaje nació en la entonces calle San José, hoy 19 de marzo, lo que es también el barrio de Navarijo, después que describe Francisco Moscoso Puello, de un hogar humilde. Su mamá era una esclava liberta. Eso para que tú veas cómo en este país los descendientes de esclavos llegaron hasta posiciones cimeras en el Estado y el gobierno de la República Dominicana. Algo que eso no se ve, ni se vio en Puerto Rico, ni en Cuba, ni en Brasil, ni en Colombia. Este es el único país en el que los descendientes de negros y de esclavos llegaron a ser grandes funcionarios, incluyendo padres de la patria. Claro que sí. Entonces, su padre, Narciso, se llamaba Narcisazo. Por eso es que Narciso González toma ese nombre. Aquel profesor que lo mataron. Sí, Él toma ese nombre y era un señor ya preocupado por la política. Aparece vinculado a un movimiento independentista en contra de los haitianos, mejor dicho, en 1823, en la famosa Revolución de los Alcarrizos. Bueno, era tablajero, tenía una gran carnicería, y de una manera u otra, él tuvo varios hijos, y todos esos muchachos se autoeducaron, porque acuérdate que durante la ocupación haitiana, los estudios solamente llegaban hasta primaria, no había estudios secundarios. Entonces, Sánchez fue peinetero. Esa familia, peinetero es como un orgullo, ¿eh? Él hacía peines de concha de carey. Y es que esa familia, todas eran muy artesanos. Eran artesanos. Artesanos y comerciantes también. Bueno, Socorro Sánchez, ya tú sabes que hizo colegio, hizo de todo, eso fue pionera en la enseñanza femenina de la educación aquí. Y, como te digo, su tía, María Trinidad Sánchez, también muy política, bueno, es fusilada en el 27 de febrero de 1845 por una conspiración que ella había entrado para traer a su sobrino y a los demás duartistas que habían sido exiliados por Santana en agosto, septiembre del año anterior. Este señor fue extraordinario porque cuando Duarte sale al exilio, ya el primer exilio tiene que salir cuando el presidente haitiano viene a desbaratar el movimiento conspirativo, y entonces él se marcha junto con Pina y Pérez, se marchan a Curazao. ¿Y quién se queda entonces jefe del movimiento? Todas las indicaciones, todos los testimonios indican que fue Sánchez. Fue Sánchez porque él es que le escribe una carta a Duarte en noviembre de 1843, junto con su hermano Vicente Celestino, diciéndole que por favor, que a ver si podían enviar las armas por Guayacanes para ver si hacemos diciembre memorable. Muy bien. Eso es que ya estaban planteando dar el golpe contra los haitianos en diciembre. En el mes de diciembre. Porque la gente de Baez, que tenían la iniciativa y habían hecho un plan, un proyecto firmado con el cónsul francés en Puerto Príncipe, que estaban relacionados con los militares, ellos pensaban dar su golpe el 25 de abril. Y hacen una manifestación el 1 de enero del 44 en Asua,
lanzan un documento y izan una bandera. Oye, entonces eso fue ya Sánchez y Mella, mismo Bobadilla, se dieron cuenta de que ese movimiento estaba muy adelantado y que ellos tenían que adelantarse. También adelantar. Y parece que ahí toman la iniciativa dos. Estamos hablando de Sánchez y Mella. Mella se dio cuenta, a diferencia de Sánchez, de que había que hacer un pacto con los conservadores, porque eran los que tenían el poder económico, el poder social, el poder, ¿entiendes? Eran los notables, y entre ellos aparece una figura muy importante que se llama Tomás Bobadilla Briones, que había nacido en el siglo XVIII y había sido miembro de todos los gobiernos, del gobierno francés, del gobierno de Sánchez Ramírez, del gobierno de la independencia efímera, del gobierno de los haitianos, y finalmente, pues, ese resultó ser el primer presidente de esa junta de gobierno que crearon ya el mismo día y al otro día del 27 de febrero. Entonces ahí ellos un poco ahí que se dirimen entre Sánchez y Mella, pero todos, ante la ausencia de Duarte, que obviamente que todo indica que él era uno de los principales dirigentes, si no el que más, entonces decidieron firmar un documento que se llama la Manifestación del 16 de enero del 1844, que algunos dicen que fue Sánchez que la hizo, otros que fue Bobadilla. Yo creo que fue Bobadilla, porque yo he leído otros documentos anteriores que había hecho Bobadilla en los tiempos de los haitianos, que se parecen mucho tienen muchas a la redacción. Y todavía Sánchez era un muchacho. Okay. Así le decían a la revolución. La revolución de los muchachos. Claro, comparado con Bobadilla, que tiene 67 años, es un muchachito de 20 años. Entonces, ellos firman ese documento, y ese documento es el que indica como la unidad, el frente amplio que hicieron los dominicanos para finalmente ya declararse y proclamarse el 27 de febrero de 1844 como República Dominicana. Pero Sánchez, esa noche, él no pudo llegar a ser el primero de los primeros en llegar a la Puerta de la Misericordia ni a la Puerta del Conde. Quiero decirte algo que se nos olvida. Ahora acaba de ser remodelada la Puerta de la Misericordia. Sí, así es, la vimos. Pero ahí hay un problema. No la remodelación, sino que la puerta en ese entonces, esa noche estaba cerrada. Porque es una puerta que había sido cerrada en 1655 por el conde de Peñalba, que abre entonces el conde. Y esa puerta se llamaba así, la puerta cerrada o la Puerta de la Misericordia, que es abierta ya finalmente cuando Ulises Heró, abre las murallas, digamos así, las calles, la Mercedes, la Arzobispo Noel, y crea entonces lo que es Ciudad Nueva. Entonces ahí se abre esa puerta. Por cierto, que la Puerta del Conde, que era la única abierta en la parte oeste, cuando Sánchez es comandante militar de la plaza, 1853 al 1859, pues él era el encargado de esa puerta y él la abrió por la primera vez de noche, es decir, que no la cerraran, porque la cerraban a las 7 de la tarde y nadie podía entrar ni salir. Nadie podía pasar. Él fue el primero que la abrió definitivamente. Interesante. Sánchez. Pero no pudo durar mucho tiempo porque al año próximo una revolución de los ibaeños, de los tabaqueros ibaeños, se levantó contra Báez y entonces Santana acordonó la ciudad y ahí él no pudo, no se pudo mantener abierta la ciudad, sino que la reabren otra vez, cuando Luis abre la ciudad y ahí abren todas las puertas. Muy bien. ¿Y cuál fue la participación de Sánchez en la proclamación de la independencia? ¿Qué sucede ese día? ¿Cuál es el papel que él desempeña? Mira, esa noche, los primeros que llegan a la Puerta del Conde, porque acuérdate que lo más importante era reunirse, no a la Puerta de la Misericordia, que estaba cerrada, reunirse en el matadero, donde su papá, el papá de Sánchez, tenía su carnicería. Fíjate. Es el barrio llamado La Misericordia, un barrio de gente humilde, pero era muy importante porque estaba muy habitado. Y entonces se juntan en la Puerta de la Misericordia y van caminando hacia la Puerta del Conde.
Los primeros que llegan a la Puerta de Misericordia es el grupo de Mella, obviamente, ahí está la descripción de la leyenda del Trabucazo y todo. Y también en la Puerta del Conde parece que estuvieron antes Bobadilla, Remigio del Castillo, el general Parmentier, Gabriel Luna y otros más. Esos fueron los primeros que llegaron, tanto a un lugar como a otro. Bobadilla tuvo que irse inmediatamente junto con Alejandro Acosta, porque había un peligro de un levantamiento de los negros de Mendoza, Guerra y Montegrande, por un rumor de que esa revolución de los muchachos, que eran todos muy blancos, todos hispanos, iban a reintroducir la esclavitud. Y ahí Bobadilla con ese grupo se marcha. Viene entonces ya el grupo de Mella, entra Martín Girón, que es el teniente, segundo teniente, ya había sido ganado el movimiento por Manuel Jiménez, entrega el fuerte, es parte de, y ahí entonces ya Gabriel Luna, Perdomo organiza los cañones, la Bastida abre la puerta con una bayoneta para que entrara la gente de San Carlos. Y él llega, entonces Sánchez llega a las 2 o 3 de la mañana. ¿Por qué demoró tanto Sánchez? Bueno, porque él estaba en una reunión en la casa de los Conchas, Jacinto de la Concha, Tomás de la Concha, Moncelado de la Concha, en la Sobibor Noel, actualmente el Sobibor Noel esquina Hostos. Él estaba ahí. Y al frente vivía el coronel Santillán, que era el principal coronel haitiano después del gobernador, que tenía una fiesta. Había una fiesta y la fiesta duró hasta las 3 de la mañana y él no podía salir porque lo iban a ver. Claro. Ya lo estaban buscando hace mucho tiempo. Y entonces él decidió esperar que la fiesta terminara y después va. Él va. Entonces lo que cuentan es que él se subió al Narciso, el papá de Salomón Ureña, lo llevó a ver, que subió al tope del fuerte del baluarte del Conde, ahí hizo una arenga, y entonces ahí viene la polémica de si izó o no una bandera. Yo creo que no la izó esa noche, porque las banderas no se izan de noche. No, las banderas no se izan de noche, es de día, fíjate que incluso de noche, exactamente. No, la bajan. Entonces no, yo creo que al otro día sí, porque al otro día ya, ahí viene la capitulación que firman los haitianos con los dominicanos, ahí aparece la firma de Sánchez en ese documento. Y yo creo que ya el 28 y el 29 más todavía, cuando los haitianos se marchan, es que sí, entonces elevamos la bandera, no solamente en el Conde, sino también en la Fortaleza Osama y donde quiera, en la capitanía del puerto. Y ya esa bandera sí pudieron haberla hecho Manuel de Teresa Sánchez, Concesión Bona y otras más, que no vamos a entrar en polémica porque yo sí creo que entonces, pero fíjate que en esos 2 primeros días, hasta el 1 de marzo, el que tiene la voz cantante es Francisco Rosario Sánchez Rosario. Ese parece ser. Ahora, lo que preguntan los historiadores es por qué, si él tenía el movimiento, lideraba el movimiento, ¿por qué entonces deja que Bobadilla sea el primer presidente? Vamos a ver por qué. Bueno, es que yo creo que Bobadilla tenía más fuerza. Estaba apoyado por Mella, estaba apoyado por los que después se van a quedar con el poder. Inclusive tenía ya una alianza con Santana, que es el que forma el primer ejército, el primer protoejército dominicano, es el que participa en la primera batalla. Entonces yo creo que eran muy amigos también, relacionados con los comerciantes judíos, especialmente Abraham Cohen, en cuya una de sus balandras, la Leonor, es la que va a buscar a Duarte, a Curazao. Entonces fíjate que ellos tenían esa relación social, esa relación política, los recursos económicos. Entonces yo creo que por ahí es que Bobadilla termina haciéndose hegemónico en el movimiento. Sabemos que se proclama la independencia y al poco tiempo Sánchez es desterrado. Número 1, ¿por qué? Y ¿hacia dónde va? Bueno, ellos, después que los haitianos fueron vencidos en varias batallas, Haití entró en un conflicto interno, cae Erard, el presidente Erard, sube Pierrot, después viene Richer, y ahí viene un periodo de paz. Un periodo de paz.
hasta un año, porque vuelven otra vez las batallas del 1845 de la Estrelleta y vienen 2 batallas más, la segunda campaña. Pero ¿qué pasa? Que entonces la creación del Estado crea la lucha política. Claro. Esto lo vas a ver en todas partes. Y entonces se enfrentaron los liberales, que eran, si propiciaban un Estado independiente y soberano, y estaban los llamados proteccionistas, que buscaban el protectorado con Francia, que resultaron ser mayoría por el asunto económico, político, etc. Social. Pero se enfrentaron y Duarte protestó y todos protestaron. Hay una intervención muy clara del cónsul francés Jules de Saint-Denis en contra de los jóvenes liberales, y llegan a dar hasta un golpe de Estado, que le llaman golpe de Estado revolucionario, el 9 de junio. Y mandan a apresar a Bobadilla, a Caminero, los conservadores, y se pone Sánchez como presidente. Y queda junto con Puello y con Duarte. A Duarte lo mandan al Cibao. Y a Duarte entonces ahí Mella lo propone candidato a la presidencia de la República. Interesante. Y obviamente lo que pasa fue que Santana, que estaba en el sur, no pudieron tomar los conservadores porque se escondieron y se asilaron en la embajada, en el consulado de Francia, y Santana dijo, esto no va a ir bien, ellos van a tratar de quitarme, y efectivamente él solicitó una licencia, Esteban Roca fue a quitarlo, iba a mandar a Sánchez, pero Sánchez no fue, y entonces ahí cuando van a Sabanagüey, que es donde estaba el ejército de Santana, Manuel Mora y otros coroneles dijeron que no, que a Santana no lo quitaba nadie y que ellos vinieron con él y ellos se van con él. Y de ahí entonces Santana se devuelve a la ciudad, entra a la ciudad y da ese contragolpe de Estado. Y ahí los toma preso a ellos. Estamos hablando aquí a Sánchez, a Mella, a Duarte, a Juan Evangelista Jiménez, a varios más. Estamos hablando quizás 12, 15 personas. Los apresa y los exilia. Distintos exilios, pero fundamentalmente Europa. Fueron a Europa. Sánchez fue a Irlanda, ahí tuvo un percance porque el barco se le hundió y tuvo que llegar a nado. Eso no es una película. Una cosa increíble. Y Duarte se fue, estuvo en Alemania y estuvo luego, pero volvieron rápidamente a Curazao. Curazao era como el lugar más, Curazao y San Tomás. Curazao era una colonia holandesa y San Tomás era una colonia danesa, de las islas danesas, Islas Vírgenes danesas, que después los norteamericanos las van a comprar. Pero esos eran los 2 grandes puertos de comercio libre, y ahí se compraba de todo, mercancías, y también se compraban armas. Sí. Ese era el principal abastecedor de armas. Y de armas no importaba a quién, o sea, puede ser a favor de ti o en contra de ti. El asunto es que las armas se venden como si fueran cualquier mercancía. Ellos se van allá, y de ahí entonces Sánchez, Mella, todos ellos, Vicente Celestino Duarte, su hermano, el hermano de Duarte, regresan cuando en el 1848 Manuel Jiménez es escogido como presidente, segundo presidente, después de Santana. Entonces el Congreso hace una amnistía política y todos regresan menos Duarte, porque Duarte se quedó en la parte del Apure. Estamos hablando de la selva, que es un capítulo muy poco claro, muy poco aclarado por la historiografía, porque no hay mucha información. Duarte se va hacia la selva, Colombia, en frontera con Colombia y con Brasil, donde hay solamente unos aborígenes, y tan lejos se fue que su familia pensaba que había muerto. Su mamá murió, Manuela Jiménez, 1858. Y él no se enteró de la muerte de la madre, sino cuando entonces se hace la anexión a España y Duarte se entera, entonces se devuelve a Caracas. Y ahí su hermano Vicente Celestino Duarte dice, mira,
le informa todo. Le informa todo, incluyendo la muerte de su madre. De su madre y el fusilamiento de Sánchez. Y ahí que dice, wow, no me diga esto, fusilaron a Sánchez. Porque mírate, Sánchez quedó como la persona más de mayor prestigio, porque al Duarte dice 20 años, obviamente eso pesa mucho. Sí, 20 años, son muchos años. 20 años dice alcalde que no son nada, pero ¿cómo que no son nada? Si esa gente duró 60 años nada más de vida. Entonces, si tú te pasas 20 años fuera, pues obviamente que Sánchez quedó y Mella quedaron como los políticos de peso. Y es importante, pero después que muere Sánchez y que muere en el 64, 1864, que muere Mella en el 1864. El otro muere en el 61, Sánchez, 64, Mella. Y Duarte muere en el 1876. Cuando mueren esos tres y muere Báez en el 84, entonces ahí comienza el famoso proceso de quién es el padre de la patria. Pero antes de llegar aquí, me gustaría saber cómo se da el fusilamiento de Sánchez. ¿Qué sucede? ¿Qué llevó a que él fuera fusilado? Bueno, a pesar de que él había participado en el gobierno de Santana, que fue la segunda presidencia de Santana del tercer gobierno, después él cambia de orientación política y se va hacia el baecismo. Porque nada más habían dos partidos. Entonces tenía que buscar la manera de cómo sobrevivir. En parte dicen que Duarte nunca volvió para evitar eso. Pero Mella tuvo también que hacer lo mismo. Todos tuvieron que hacer lo mismo. Buscar la manera de cómo entre esas dos líneas políticas pues sobrevivir. Políticamente y económicamente también. Entonces Sánchez se hace, como te digo, comandante militar de la ciudad de Santo Domingo en el gobierno de Báez. Que ahí que viene la revolución del Cibao. Y entonces viene la anexión a España por Santana y él no aceptó esa anexión, como mucho al principio. A mucha gente la apoyó, pero después se dieron cuenta que el gobierno español no iba a cumplir con nada de lo que prometió, y ahí se da ese fenómeno tan grande, tan grandioso, la guerra de la restauración, que Hostos considera que es la verdadera independencia, porque la del 27 de febrero fue hecha contra Haití. Sí, pero esta fue hecha contra España y en la que participó el pueblo dominicano entero. Estamos hablando de los campesinos, tanto del Cibao como del este como del sur. Y entonces él ya estaba encorazado, se había formado un movimiento, el movimiento de la regeneración, se adelantó a los acontecimientos, antedató un discurso. Antedatar es que tú lo haces ahora y pones fecha anterior. Okay. ¿Entiendes? Para cuando él llegara por Haití, se pensara que él había hecho el documento en el mismo día. Muy bien. ¿Entiendes? Entra por Haití, llega con José María Cabral, con varios hombres. Había el apoyo del presidente haitiano Jeffra, pero la presión española, le iban a bombardear la ciudad de Puerto Príncipe. Ahí el presidente haitiano reculó un poco y eso evitó que los recursos le llegaran a Sánchez en el momento. Había tuvo la mala suerte de que habían pasado 4 días lloviendo en la región de San Juan de la Maguana, todo era un lodazal, y entonces finalmente también fue delatado por uno de los que estaban ahí cerca. No voy a decir el apellido porque es un apellido que la gente después cree que todos son iguales. No, una persona que tuvo un apellido que lo delató, lo agarran preso y entonces lo fusilan junto con 20 y tantos compañeros. Eso fue una cosa terrible, pero el final de Sánchez, el discurso que lanza, ¿cómo te digo? Las últimas palabras, él dice que dijo las últimas palabras de un gran independentista polaco, Kosciuszko, dice, Fini Polonia. En el Museo Nacional de Historiografía yo tengo la Biblia de Sánchez, la que él usaba. Y hay un salmo, un determinado salmo, que era que él iba recitando antes de morir. Y esa Biblia está marcada ahí, para que tú veas lo que es la cosa. Y recita eso, dice,
no culpen a nadie, no culpen a nadie, yo soy el culpable, como diciendo, recaiga sobre mí toda la culpa. Y llegó a escribir una carta a sus hijos, a su esposa, diciéndole a sus hijos que por favor que no se dedicaran a la política. Esto fue como un mensaje ya último. Y bueno, Sánchez fue enterrado en el cementerio de San Juan de la Maguana. Ahí había un árbol de guásima, que fue donde lo fusilaron hasta el otro día. La pena porque si el árbol desaparece, tú siembras otro. Claro. ¿Entiendes? Mantiene esa tradición viva, como se ha hecho en el Santo Cerro. El nípero que está ahí no es de los tiempos de Colón, pues se secó, entonces tú siembras otro. Entonces después ya viene la restauración y finalmente es el primero que es trasladado a la capilla de los Inmortales, que es el primer panteón de la patria, en la Catedral de Santo Domingo. En el 1875 lo traen desde los restos de San Juan de la Maguana y lo depositan ahí. Luego van a introducir a Duarte, después a Mella y así por el estilo. Pero esa es una historia, una familia con muchas contribuciones. Y sin duda. Y él mismo dijo que se necesitó de la sangre de los Sánchez para que esa patria estuviera viva. Valentina Sánchez, sus hermanos, etc. Claro, o sea, una familia de honor y comprometida con nuestra nación, con nuestro país. Muchísimas gracias. José Guerrero nos acompañó en esta segunda entrega de Conversando sobre nuestra historia y los invitamos a que continúen viendo esta serie de programas, de entrevistas que hemos preparado para ustedes. Recuerden hacer clic en la campanita y suscribirse para que le lleguen las alertas siempre que tengamos una nueva entrega. Nuevamente, muchísimas gracias y esperamos volver a conversar con ustedes. Hasta la próxima.